Yo les voy a exponer sobre Emmanuel Mounier, más que todo basándome explícitamente en su biografía. Emmanuel Mounier fue un pensador y filósofo francés, el cual nació el 1 de abril de 1905 en Genabre, Francia, y falleció el 22 de marzo de 1950 en Chiney, Genabre, cerca de París. Es reconocido principalmente por ser el creador del personalismo, la cual es una corriente filosófica y pensadora que consiste en que el ser humano es el centro de todo, tomando en cuenta las reflexiones tanto sociales, políticas y religiosas o espirituales. Su pensamiento fue importante para una respuesta a situaciones críticas con el método espiritual, social y político, el cual hizo que la primera mitad del siglo XX fuera considerado turbulento y de mucha crisis. Desde muy pequeño, Mounier sí desarrolló un gran interés por la filosofía y la religión. Estudió en el Liceo de Ginebra, donde se destacó por su inteligencia y sensibilidad moral. Posteriormente pasó a la Universidad de Soborna, la cual queda en París, donde estudió filosofía durante varios años. Allá conoció varios pensadores, los cuales influenciaron, eh, a ver, como puede ser Henry Borgo, Charles Peguy o Jacqueline Middleton, los cuales le influyeron a dar la razón del ser humano, basándose en tres razones: la fe, la justicia y la razón. Bueno, a lo largo de su vida, Mounier se preocupó o tuvo gran parte de su preocupación gracias al hombre moderno o al hombre de esa época, el cual decía mm, que tenía o se había perdido tanto en el individualismo y que la colectividad entre personas había desaparecido. Esto además lo refuta gracias a que él vivió las dos guerras mundiales que se vivieron en ese siglo, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Además, también se influenció en las corrientes políticas de ese tiempo, como el auge del nazismo, del fascismo y del comunismo, las cuales hacían que no solamente personas, o sea, personas como nosotros, nos deshumanizáramos y deshumanizáramos a otros, sino que también los líderes políticos deshumanizaran a sus pobladores a causa de estas guerras. Entonces, Emmanuel Mounier lo que sugería era crear una corriente filosófica la cual desarrollara otra vez ese sentimiento de dignidad como personas y de vida, así haciendo que su filosofía se basara en reconstruir la sociedad de ese siglo y de las generaciones posteriores. En 1932, y con tan solo 27 años, Emmanuel Mounier fundó su revista llamada Spirit, o en español Espíritu, la cual se trata de un espacio de diálogo, reflexión y de crítica social basándose en un pensamiento cristiano. Desde allí, Mounier y sus colaboradores criticaban tanto al capitalismo federal, el cual se trataba de un sistema egoísta y materialista, y también del totalitarismo, el cual hacía que prácticamente se negociara con la libertad de las personas. En su momento la revista Spirit fue influyente y una de las más importantes para poder contribuir a, a esparcir la información hacia todos los que vieran y escucharan la revista, con el fin de que no solamente se quedaran con un pensamiento de que nada está pasando, sino también proponerles un compromiso social para mejorar la situación que se vivía en esos tiempos. Pasándonos a más de Mounier, Mounier pensaba en que
la persona no solamente era un ser biológico o social, sino que también él decía que significaba amor, respeto, inteligencia o bueno, todas las cualidades que se le pueden decir a un ser humano y que pueden llegar a obtener. Bueno, como ya les había dicho, él había propuesto un cambio, el cual era hacer una filosofía la cual construyera a la persona para ayudar a la otra persona y no al revés. Eh, bueno, por esto le puso como título, se le puede llamar Revolución Personalista y Comunitaria, la cual buscaba ayudar tanto económicamente, políticamente y social o religiosamente a las personas desde un ámbito de dignidad humana. No solo esto le pasó en su vida, no solamente le pasó que pensaba en el ser humano, sino que también debido a los acontecimientos que vivió, por ejemplo, desde la Segunda Guerra Mundial, Mounier vivió una de las etapas más duras de su vida, eh, la cual comenzó en 1940 cuando fue arrestado debido a sus opiniones que no iban concordes con el régimen francés que se estaba dando en ese tiempo, comandado por Vichy, presidente o dictador de Francia, pero que no era simplemente más que un títere de los nazis. Mm, pero esto no detuvo en sí a Munier. Munier también, desde que estuvo preso, desarrolló y siguió escribiendo su pensamiento filosófico eh, y publicándolo como pudiera. Y sí, él no solamente era un pensador, sino también un comunicador. Eh, bueno, desde la cárcel hizo todo lo que pudo para defender la libertad del ser humano y bueno, él decía que había un cambio, pero que ese cambio primero se tenía que transformar en una nueva transformación del individualismo, del interior que tenemos como personas. Bueno, ya ha pasado la Segunda Guerra Mundial y todo lo que vivió, porque a la final lo que vivió eh, fue duro en todos los ámbitos. Bueno, siguió defendiendo la libertad, defendió el cambio, su filosofía y bueno, eh, mm, y llegamos al 22 de marzo de 1950, donde Emmanuel Mounier falleció a causa de una enfermedad cerebral repentina. O sea, no es que él la tenía desde hace mucho tiempo, sino que en ese momento le dio y falleció lamentablemente por esa enfermedad. Murió muy joven, estamos hablando de que murió con solamente 44 años. Y bueno, fue una gran pérdida para la filosofía moderna. Sin embargo, su legado continuó en la revista Spirit, la cual él fundó. Y bueno, esta revista se dedica a defender lo que él defendía en sí. Bueno, cuando hablamos de aportes que él tuvo, él prácticamente defendió la justicia, la libertad, el respeto, bueno, cómo el ser debía ser un ser que ayudara a la otra persona y no al revés. Y bueno, sus pensamientos, sus escritos también llegaron a varios pensadores o filósofos cristianos de ese momento en el siglo XX, los cuales buscaban en el pensamiento de Munier una respuesta clara y hacer una balanza tanto con la fe como con la justicia moral, haciendo así un tipo de equilibrio
No solamente llegó a Europa, sino también a América Latina, donde inspiró también a varios pensadores, donde inspiró también a varios pensadores cristianos. En sí, eh, esta fue la biografía de Manuel Munier, un filósofo y pensador francés, el cual siempre luchó por la libertad y el respeto que tenemos que tener nosotros como personas, y como también nosotros tenemos respeto hacia nosotros, también tenemos que darlo hacia las otras personas, y no dejar ese sentimiento de dejar de ayudar a los demás, sino de siempre ayudarlos y hacerlos libres, porque a la final nosotros somos personas libres, eh, eh, capaces de hacer todo lo que queramos. Sin embargo, también toca respetar, ¿sí? Y además por eso sí se crearon las leyes, para tampoco deshumanizar a las personas. La revolución personalista y comunista. La revolución personalista y comunista o comunitaria fue el motor ideológico de Munier, impulsado por la revista Spirit a partir de 1932. Nació como una reacción total a la profunda crisis de la civilización occidental, que Munier identificó en dos grandes males que deshumanizaban a la persona: el individualismo burgués y el colectivismo totalitario. Munier denunciaba que el individualismo burgués se había transformado a la persona en un individuo centrado en la propiedad, en la ganancia, en, en el confort y en la avaricia, resultado de una vida superficial y atomizada. Paralelamente rechazaban los totalitarismos, tanto el fascista como la versión dogmática del comunismo, porque si bien ofrecían una respuesta a la anarquía individualista, lo hacían aplastando la libertad y la trascendencia de la persona en la masa y en el aparato estatal. Por lo tanto, la revolución personalista no era solo política, sino principalmente espiritual y moral. Proponía el establecimiento de una sociedad de personas libres y responsables, donde la realización del individuo solo fuera posible a través de la comunión y el compromiso encarnado en la lucha de una justicia económica y social. El manifiesto al servicio del personalismo. El manifiesto al servicio del personalismo de 1936 es la obra de Munier, donde Munier sistematiza sus exigencias y orienta la acción del movimiento. Es el programa para el establecimiento de una civilización personalista, que Munier representa como la única alternativa viable al desorden y la decadencia de la época. El manifiesto no busca construir un sistema filosófico abstracto, sino ser una filosofía de la acción y del compromiso radical. Exige que el pensador y el creyente dejen la torre de marfil de la especulación pura para encarnarse en las realidades concretas y en las luchas sociales de su tiempo. De ahí la famosa frase de Munier de que el personalismo debe ser una filosofía en la encrucijada. Políticamente, el manifiesto detalla una serie de exigencias para transformar las estructuras económicas. Establece la primacía del trabajo sobre el capital, de la responsabilidad personal sobre los mecanismos anónimos y del servicio social sobre la ganancia. Aboga por un humanismo concreto que respeta tanto la interioridad como la corporeidad de la persona, sentando las bases de una economía pluralista y comunitaria. El personalismo, según Emmanuel Mounier, es una corriente filosófica que pone en el centro de todo a la persona humana. Mounier nos dice que cada persona tiene una dignidad única y no puede ser tratada como un objeto o un medio para poder lograr algo. Y para él el ser humano no vive aislado, sino que más bien se realiza con relación con los demás, en una comunidad, a través del amor, la justicia y la responsabilidad. Mounier critica
en dos extremos. Primero está el individualismo, que dice que encierra el ser humano en su propio egoísmo. Y de segundas está el colectivismo, que se trata de que lo disuelve dentro del grupo y le quita su libertad. Por eso él propone un cierto equilibrio, una persona libre, responsable y comprometida con los demás. El personalismo de Emmanuel Mounier nos enseña que cada persona tiene un valor absoluto y que solo podemos realizarnos plenamente cuando vivimos en una comunidad y estamos al servicio de los demás. Según Emmanuel Mounier, el concepto de la persona es un ser espiritual, libre y responsable que posee dignidad y la cual no puede ser tratada como un objeto. Mounier nos decía que la persona no se reduce al cuerpo ni al individuo aislado, es más bien un ser que se realiza en relación con los demás dentro de una comunidad. Para él, la persona es consciente de sí misma y pues es capaz de llegar a elegir y comprometerse con causas justas. Su grandeza está en su libertad y en su capacidad de llegar a amar. También nos enseñaba que la persona no se tiene, sino que más bien se hace, o sea, se construye a través de sus decisiones, de su apertura a los demás y de su compromiso que tiene con la sociedad. Para él, la persona es el centro de toda vida social y moral. Dice que es un ser digno, libre y solidario que solo se llega a realizar plenamente en una comunidad. La persona tiene su origen en Dios. Emmanuel nos decía que Él es su creador y que es la fuente de toda dignidad. Mounier considera que el ser humano fue creado a imagen y semejanza a Dios. Por eso cada persona posee un valor único, espiritual y trascendente. Él decía que la persona no solo surge de la biología o de la sociedad, sino de una vocación interior, un llamado a desarrollarse, a amar y a vivir en comunidad. En ese sentido, el origen de la persona está en su dimensión espiritual y relacional, porque desde su nacimiento está llamada a abrirse con las demás personas y con Dios. Para Mounier, la persona nace del amor de Dios y se realiza plenamente cuando vive ese amor con los demás. Por último están las 4 dimensiones. Mounier describe a la persona no como una sustancia estática, sino como una actividad de existencia en tensión, definida por 3 ejes fundamentales y un cuarto eje que exige el dinamismo. Primeramente está la vocación, es el eje de la interioridad y la unicidad, es la llamada a la autocreación del ser, al desarrollo de un destino singular que se descubre a través del reconocimiento de la elección. Y bueno, sigue la encarnación, es el eje de la corporidad y la situación histórica. La persona no es un espíritu puro, sino un ser situado en un cuerpo y en el tiempo, lo que exige un compromiso concreto con las realidades materiales en la vida y en la historia. Por tercer eje tenemos la comunión, es el eje de la apertura al otro. La persona solo se realiza al salir de sí misma, superando el egoísmo, por supuesto, hacia el tú y el nosotros en un acto de donación y acogida que constituye la base de la vida comunitaria. Y por cuarto eje tenemos el afrontamiento o la lucha. Es el eje del dinamismo y la resistencia. Es la capacidad activa de la persona para decir no a la opresión, a la injusticia y a la fuerza de inercia o alineación
tanto interna como externa, manteniendo el proyecto personal en constante tensión y lucha por su realización.